Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar cómo cosechar el cilantro y los cuidados que debes de tener para poder generar semillas para posteriormente volver a plantar cilantro. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Antes de comenzar, te quiero sugerir que vayas poniendo a germinar semillas de cilantro cada 15 días si quieres tener cilantro para consumo periódico. Regularmente el cilantro se cosecha desprendiendo la planta desde la base. Para poderla desprender correctamente, debemos humedecer antes la tierra para poder zafar la planta como tal completa sin tener problemas para poderla arrancar. La opción que yo te voy a dar es que hagas cortes de las hojas exteriores, en este caso estas, para que lo puedas ir consumiendo fresco, o cada vez que vayas teniendo necesidades en la cocina para poder ir haciendo tu recolección. Esto va a ser útil porque así vas a tener el cilantro totalmente fresco para poderlo consumir al momento y que no pierda sus propiedades o todas sus características, tanto de aroma y de sabor. En este caso, como voy a utilizar justamente un poco de cilantro, voy a hacer el corte de algunas ramitas de cilantro de la parte exterior de mi planta para permitir que siga creciendo. Esta es la cantidad de cilantro que voy a ocupar en este caso para hacer la comida. Y si podemos apreciar, la planta a la cual le hice el corte queda un poquito más corta. Cuando comenzamos a hacer el corte de las hojas exteriores, de las ramas exteriores, vamos a promover también que comience a generarse un tallo de crecimiento que va a brotar, que va a terminar en flor. Al momento de que nosotros comenzamos a podar o a cosechar nuestras hojas, estamos promoviendo que nuestra planta se estimule al desarrollo de un tallo central que va a tener la finalidad de generar flores para después comenzar con el desarrollo de semillas. Aquí tengo una planta que ya fue cosechada en la parte de la base. Y que comenzó a desarrollar el tallo central para comenzar a generar las flores. Aquí las podemos observar que se comienzan a desarrollar. Entonces, si queremos comenzar a generar semillas, va a ser importante que mantengamos este tallo. También, si nosotros comenzamos a generar semillas para posteriormente sembrar, esto va a ser útil porque las semillas de estas nuevas plantas que podríamos comenzar a tener
van a estar un poco más adaptadas al clima en el que comenzamos nuestro cultivo. Aquí tengo unas plantas que ya fueron cosechadas en la parte inferior de sus hojas y que han comenzado a generar el crecimiento de flores. Estas son las flores que comienzan a generar nuestro cilantro y que posteriormente de aquí van a comenzar a crecer las semillas. En esta planta podemos observar que ya se comienzan a desarrollar las primeras semillas que podremos cosechar después cuando la planta se haya comenzado a secar. Si queremos evitar que nuestra planta comience a generar este tallo, va a ser importante que podemos justo este tallo para que no se vaya a la generación de las flores. Porque cuando comenzamos a hacer la poda de las hojas exteriores, estimulamos el desarrollo de este tallo central. Entonces, si retiramos este tallo central, es probable que todavía comencemos o podamos generar más follaje, que es el que consumimos regularmente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y no olvides suscribirte a mi canal Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.